Cuando hay un sistema opresivo e injusto, las personas se organizan para buscar cambios. Una sentada, un boicot, una huelga. Distintas estrategias innovadoras y planificadas. Esto es Relatos de la Resistencia No Violenta. Un podcast presentado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Relatos de la Resistencia No Violenta. Este podcast es un esfuerzo por conocer las diversas estrategias y acciones no violentas que ocurren y se desarrollan en las Américas. Mi nombre es Carlos Flores, productor de este espacio. Comenzamos. ¿Te imaginas aplicar estrategias y acciones no violentas con fútbol y educación? La Fundación Pásame el Balón va por ese camino. El nombre de esta fundación juega con las palabras paz y el verbo pasar, de pasar una pelota o un balón. Andrea Gutiérrez, académica e integrante de la fundación, nos dice que ellos trabajan con niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el departamento de Nariño, Colombia. Concretamente en los municipios rurales de Magüí y Roberto Payán. La fundación trabaja con dos componentes. Por un lado, con el fútbol, identificando liderazgos sociales y colectivos y creando escuelas de fútbol, dotándoles inclusive de elementos deportivos. Por otro lado, la educación, rehabilitando centros educativos afectados por el conflicto armado. Eso es, grosso modo, el trabajo de la fundación, pero hay más. Andrea, muchas gracias por estar en este espacio. Nos explicabas que la fundación concentra sus esfuerzos en Nariño, Colombia. ¿Hay alguna razón en particular para trabajar ahí? Claro que sí, mira, la costa pacífica colombiana, que está conformada por los departamentos de Chocó, Nariño, Valle del Cauca y muy cerca del Cauca, es la zona, digamos, un corredor de los más afectados por el conflicto armado en Colombia. Y en Nariño estamos porque nuestro director, Francisco Barreto, él estaba trabajando en la zona de Nariño, él trabajó en diferentes organizaciones humanitarias internacionales. Durante todo este tiempo, pues él se dio a conocer en el territorio y estando allí, él se conoció con Chester. Chester fue el líder social que incentivó la creación de esta fundación. Él lamentablemente hace parte de los líderes sociales que han sido asesinados en Colombia. Nosotros en Colombia tenemos la cifra más alta de homicidios de líderes sociales del mundo. Y digamos que en ese marco del conflicto armado se conocen Francisco con Chester, y Chester lo que quiere hacer es, le dice a Francisco que es, digamos, un trabajador humanitario que ha estado entrenado para implementar estas acciones de negociación humanitaria, de protección, de creación de entornos de protección. Le manifiesta que él quiere generar una herramienta de protección para los niños de su consejo comunitario, para los niños de la zona del Triángulo del Telembí que no tienen oportunidades. Y entonces este líder tiene esta idea, invita a Francisco Barreto, que es un trabajador humanitario que está entrenado en métodos de protección civil no armada, y digamos que entre ellos dos se crean la idea de pues qué herramientas podían brindarle a estos niños, y encuentran que en el deporte y en la educación tenían esa oportunidad. Entonces, por eso, digamos que estamos en Nariño. Es uno, como les digo, el departamento más afectado por contaminación con actos explosivos, que son una de las principales causas de los confinamientos forzados en Colombia. Allí también son zonas de disputa, donde hay constantes enfrentamientos que también confinan a la población, además pues, de un abandono histórico por una presencia selectiva del Estado, que en realidad las condiciones de vida de estas comunidades allí son muy precarias. ¿Y cuál es el enfoque de paz que maneja la Fundación en el marco del posconflicto y los acuerdos de paz en Colombia?
Mira, para nadie es un secreto que a pesar de los esfuerzos institucionales en darle transición a Colombia, desde un escenario de conflicto armado a uno de paz positiva, ha sido todo un reto en su implementación. Después de los acuerdos de paz firmados entre el gobierno colombiano y las ex FARC-EP, varias regiones de Colombia siguen presentando escenarios de riesgo derivado de conflictos armados internos. El CICR señala que en Colombia ya hay más de 7 tipos de conflictos armados, dependiendo de los actores armados que están enfrentados, si son estatales o si son no estatales. Y el departamento de Nariño, al sur de Colombia, no ha sido la excepción. La costa pacífica de Nariño sigue presentando graves impactos humanitarios derivados de un conflicto armado en esta región que sigue latente, donde los principales afectados son los niños y niñas que habitan esta región. Así las cosas, nuestro enfoque se centra en generar espacios o entornos de protección a los niños que están en un inminente riesgo. Y desde la Fundación consideramos que entonces hablar de posconflicto en la costa pacífica nariñense es aún prematuro, porque estamos viendo que los niveles de desplazamiento forzado y de confinamiento violencia se ha recrudecido y pues allí ha quedado en medio de la población civil. El conflicto no se ha ido y por tanto los riesgos para los menores siguen presentes. De esta manera, digamos que lo que hace la Fundación es establecer alianzas con el propósito de acompañar y potenciar los liderazgos y los procesos comunitarios de los actores locales. Porque con esto nosotros, digamos que lo que garantizamos es que con ese trabajo con los actores locales se abordan las raíces y las consecuencias del conflicto, que es muy importante, digamos, para nosotros. Estas comunidades llevan reclamando una justicia social. Como te digo, las condiciones de vida de estas comunidades son muy precarias. Entonces, lo que nosotros tratamos es de trabajar con ellos en proyectos que están enfocados en justamente el tratamiento de esas consecuencias del conflicto. También ayudamos con ese fortalecimiento de los liderazgos a construir tejido social y con ellos se sientan las bases para la construcción de paz en el nivel local. Lo que nosotros no estamos trabajando es, digamos, generar estas experiencias de resistencia civil que por lo general están enfocadas a movimientos que buscan grandes cambios. Nosotros nos estamos enfocando en la construcción de paz en el nivel micro local de estas comunidades afro. La construcción de paz de nosotros se fundamenta en el principio de la humanidad. Lo que hacemos con el trabajo deportivo, el trabajo con estos líderes deportivos y sociales, el fortalecimiento de los liderazgos a partir de la formación en diferentes temas, tanto, por ejemplo, deportivos o formación en diferentes herramientas que le permita a los líderes que hacen parte de la fundación de crear otros proyectos, de crear otras estrategias, de ir fortaleciéndolas de acuerdo con los avances que van teniendo. Nosotros a través del fútbol y la educación fortalecemos valores de comprensión, de respeto, de cooperación. Estas son iniciativas de sensibilización que fomentan comportamientos dirigidos a la comunicación, a la mediación y a la resolución de conflictos de manera no violenta. Promovemos la sana convivencia que permita esa construcción de tejido social y el empoderamiento de jóvenes, así como los liderazgos, para que ellos mismos puedan dar respuestas a sus necesidades y sean agentes en la construcción de su futuro. Digamos que eso es lo que nosotros tratamos de hacer. También buscamos darle una vuelta, y para nosotros es muy importante en el contexto de confinamiento, es cambiar el concepto de seguridad que se ha manejado hasta el momento, que no solo se hace mediante las armas, sino que lo que nosotros queremos promover en estas comunidades es buscar respuestas mediante acciones no armadas y no violentas a través del fútbol y la educación, que las comunidades puedan establecer sus propios mecanismos de protección, y lo que nosotros hacemos es fortalecerlos, ¿sí? A través de la Fundación Pásame el Balón
Se apoyan iniciativas locales de estos liderazgos que le apuestan a la paz, al respeto a los derechos humanos y la justicia social, como por ejemplo acompañamos diálogos locales que busquen cesar las hostilidades en la región, y por eso trabajamos con iniciativas que son 100% locales, que no se derivan del acuerdo de paz a nivel Colombia, sino que surge desde las mismas comunidades en esa búsqueda por poder vivir en paz y buscar estrategias, oportunidades para los menores. Vos nos contabas también, Andrea, que la Fundación trabaja estos dos componentes de fútbol y educación. ¿Nos puedes decir por qué realizan su trabajo en estas áreas en particular? Sí, mira, nosotros vimos en el fútbol la posibilidad de generar espacios seguros y libres de armas, donde los niños y niñas puedan desarrollarse como lo que son niños, y que a su vez en ese mismo espacio, una cancha de fútbol, también puedan aprender nuevas cosas que les permita sentirse más seguros, construir una confianza en sí mismos. El fútbol es el deporte más deseado por la niñez en esta región. Eh, Justamente allí han salido excelentes deportistas en varias disciplinas, y por eso nosotros encontramos que el fútbol ha sido nuestra llave para poder acceder a estos territorios remotos con presencia de actores armados, donde incluso no han llegado a las organizaciones internacionales por diferentes condiciones de las distancias, los estados de las vías o la inexistencia de vías. Las vías principales que conectan estas comunidades con el resto del país son netamente fluviales. Las vías terrestres son muy escasas y por lo general están relacionados con riesgos de minas antipersonales. Por allí también son usadas para el tránsito de los sectores armados. Por eso el río es la única fuente de comunicación y también es la principal fuente de abastecimiento, digamos, para estas comunidades. Entonces nosotros encontramos que el fútbol para estos niños que están en medio del conflicto armado, sin oportunidades, porque tenemos, y por eso digamos que también trabajamos con educación, tenemos veredas, caseríos, comunidades que llevan 4 años sin acceso a educación. Pues un niño que está en medio del conflicto armado, que presencia enfrentamientos, que presencia accidentes con minas antipersonales, pero que además cuando sale de estos, cuando se terminan estos hechos traumáticos, no tiene una actividad de esparcimiento lúdica, de deporte, pues no tiene un propósito. Entonces nosotros encontramos en el fútbol una herramienta que permite crear un espacio seguro y darle un propósito a sus niños. Nuestra idea en principio surgió con solo el fútbol, pero también encontramos un buen aliado en la educación. Empezamos a notar el poder transformador y motivacional que tiene el fútbol en el ámbito educativo. Hoy, por ejemplo, quien no esté matriculado estudiando y con buenas calificaciones no va a ser parte de la escuela deportiva. Y de ese seguimiento académico se encargan nuestros enlaces deportivos, que en ocasiones son los mismos docentes del centro educativo rural. Entonces, para nosotros, el fútbol y la educación es una fórmula perfecta, porque estos líderes pueden tener ese seguimiento tanto de el avance educativo y cómo fortalecerlo a través del fútbol, generando otro tipo de herramientas que se complementan para que estos niños puedan tener unas herramientas y, como te digo, un propósito en medio de las escasas, sino inexistentes oportunidades que tienen los niños de las zonas rurales en Colombia. Finalmente, Andrea, con todas estas acciones que han realizado, ¿qué resultados han obtenido? Mira, nosotros estamos hoy muy contentos de poder decir que contamos con 5 escuelas deportivas mixtas. Sí, así es. Tenemos mujeres jugando fútbol, apostándole a la transformación de sus vidas a través de esta herramienta deportiva. La primera escuela feminista de fútbol que tenemos es de la vereda La Loma. Allí 3 mujeres, 3 mamás muy valientes se dieron la tarea de organizar a otras mujeres, otras madres que
en esta zona, es una zona muy afectada por el conflicto armado, tampoco tienen otras herramientas para incluso ayudar a su salud mental. Estas mujeres también están expuestas a muchos riesgos y por eso para nosotros es muy importante y ha sido muy bonito ver esta iniciativa de estas mujeres organizadas, señoras ya mayores jugando al fútbol y a través de estas herramientas pues también generan estas actividades deportivas para los niños y allí digamos que se va reforzando ese lazo comunitario entre los entornos familiares y los niños que hacen parte de las estrategias de Pásame el Balón. Contamos entonces con 9 líderes sociales y deportivos, 4 mujeres y 4 hombres. Ellos también, como te digo, son líderes locales que gestionan sus territorios, que buscan la forma de conseguir la educación, de reconstruir la escuela, de ellos también, la forma como operamos en Pásame el Balón es que tanto el equipo que está en Bogotá, que apoya, digamos, de manera constante en asistencia técnica, acompañamiento al diseño de las propuestas, etcétera. Lo que hacemos nosotros entonces es liderar estas estrategias junto con los liderazgos sociales que son quienes, digamos, como te digo, gestionan, diseñan y ejecutan las estrategias. Nosotros solo somos un puente para materializar las iniciativas locales en aras de la protección de los civiles de una manera no violenta. Hemos rehabilitado 4 centros educativos rurales, tenemos proyectada la rehabilitación de 5 más y con esto nuestra meta es impactar a más de 400 estudiantes rurales en los municipios de Magui y Roberto Payán. Y finalmente la fundación, quiero contarte que ya cuenta con presencia de líderes locales en la mesa directiva de la fundación, debido pues, al esfuerzo, dedicación y responsabilidad que han tenido y que han, digamos, demostrado en relación con la fundación, que finalmente pues es una iniciativa que nace de la comunidad y como te digo de Chester. Y pues también allí mencionar que hemos contado con el apoyo de unas alianzas que han sido muy importantes para la fundación, para visibilizar lo que se hace, pero también para poder visibilizar las condiciones en las que viven estas comunidades. Pásame el Balón tiene esta estrategia de acompañamiento mediante métodos de protección civil no violenta y parte de ellos es acompañar a los líderes sociales en la defensa de los derechos humanos, pero también pues poder monitorear el conflicto en la zona para a partir de allí poder pues hacer un acompañamiento al monitoreo y a la visibilización del confinamiento, por ejemplo, o accidentes con minas o desplazamientos forzados, es decir, poder también visibilizar a partir de esa estrategia no violenta. Entonces hemos encontrado varios apoyos desde la academia, por ejemplo, este año estamos contando con el apoyo del Peace Research Institute of Oslo, que estamos haciendo un análisis de la estrategia de negociación humanitaria que implementa Pásame el Balón para lograr ese acceso a las comunidades. Hemos también tenido reconocimiento de embajadas como la de Francia y la de Alemania en Colombia, que le otorgaron el premio a la Fundación, el premio Franco-Alemán de Derechos Humanos. Y también hemos encontrado, curiosamente, un apoyo estratégico en la empresa privada que ha demostrado ser un aliado muy importante. Por ejemplo, hicimos una alianza con la Fundación Pintuco, con quienes obtuvimos pues, los recursos para la recuperación de muchas de estas escuelas. Y es muy curioso, pero a veces la empresa privada responde más rápido y digamos que nosotros hemos visto tiene un poco más de voluntad en generar un impacto y la protección a los niños y niñas de cualquier de estas regiones, mucho más, digamos, notorio que otras entidades o incluso algunas organizaciones que están en el territorio, pero que, digamos, les falta ese poquito para llegar a las zonas rurales, que es donde, digamos, uno puede evidenciar el impacto del confinamiento, del conflicto armado y, como te digo, esa ausencia de la oferta institucional en materia de
educación, de salud, de agua potable, especialmente salud mental en estas zonas, como te decía, por la exposición a los riesgos en los que están estas comunidades. Muchas gracias, Andrea, por compartir este valioso trabajo que ustedes realizan en el departamento de Nariño, Colombia. Este programa es realizado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Esto fue Relatos de la Resistencia No Violenta, un podcast que busca compartir experiencias no violentas desde diferentes partes del mundo. Puedes encontrar este material sonoro en nuestro sitio web accionnoviolenta.org/podcast o en plataformas como Spotify. Producción: Carlos Flores. Editor de sonido: Gonzalo Garófalo. Artes gráficas y redes sociales: Astrid Torres.